Voy a mostrarles esta pintura que se llama La Cena de Emaús. Es una pintura que es un relato bíblico, ¿no? En el que Jesús aparece como un incógnito, como un caminante, y unos personajes lo aceptan para que ingrese a comer con ellos, lo invitan a comer porque es como un pobre que va por la calle, y se sientan a comer y resulta que bendice la mesa. Y cuando bendice la mesa se dan cuenta que en realidad es Jesús resucitado. Y entonces es un momento es un milagro, ¿no? Y este es el instante cuando Jesús está bendiciendo la mesa. Los personajes, si se fijan, este está justo por levantarse, pues no puede creer que es Jesús resucitado que ha llegado, y fíjense este otro cómo abre los brazos recibiendo, digamos, al Señor. Pero la escena está en un bar, en una cantina. Este es el cantinero que ha venido a servirles la comida. Es decir, que él traslada estas escenas bíblicas a espacios de la vida común, digamos, de ese bajo mundo en el que él se mueve, e inclusive hasta fíjense que son harapientos los personajes, ¿no? Ahora, en lo relativo al estilo pictórico, verán ustedes que es una unidad única. Es decir, que cada uno de los elementos está iluminado por una luz que es atmosférica y que envuelve y hace que todo esté contenido por esa luz. No hay particiones, divisiones de las cosas que nos indiquen que son un montón de partes que construyen una unidad, sino que está unificado por la luz, ¿no? Y aparece algo en esta pintura, bueno, eso por ejemplo. Después la luz, que es una luz dirigida, que es una luz relativa y no una luz diáfana, es una forma que se abre hacia el espacio y hacia el fondo, hacia adelante, hacia los costados, y las figuras no son lineales, sino que están tratadas de modo pictórico y sus límites se diluyen en relación con el fondo. Ahora, si vemos esta imagen que tiene un verismo, un realismo increíble, vemos esto que hay acá. Eso que hay ahí es, si lo vemos de cerca, parece una naturaleza muerta. Y sí, Caravaggio es el que abre en la pintura de género. Yo ya les dije que eso se da en el barroco. Vimos el paisajismo, un tipo de paisajismo que surge con los Carracci, y vemos acá otro de los géneros importantísimos de la historia del arte, que es la naturaleza muerta. Caravaggio siempre habla de muerte, y habla, en este caso, vamos a verlo más de cerca, ¿sí? En este caso podemos ver que habla de la muerte, aunque no aparezca un hombre muerto o un hombre muriendo. Acá tenemos este es otro cuadro de él que se llama Canasta de frutas, en el que nuevamente está la naturaleza muerta, aislada ya de un contexto como el que vimos recién, un contexto religioso o como parte de otra cosa. Acá directamente él ya extrae los elementos de la naturaleza muerta y les da un valor propio. Por eso les decía que él habla de la muerte aunque no parezca un hombre muerto o muriendo. Son más bien los accidentes, en los detalles de lo que muestra que determina lo transitorio y lo que va en camino a la degradación. Así como tenemos este membrillo, por ejemplo, que ha pintado con una sensibilidad increíble, porque si se fijan ustedes tiene esa cosa cerosa,
y brillante del membrillo. Fíjense las gotas de agua que tiene, es decir, está hasta el último detalle visto en esto. Pero también vemos que, por ejemplo, la manzana está podrida. Esto habla de la transitoriedad de la vida y de la degradación de lo físico, del cuerpo, lo mismo que las hojas secas, ¿no? Bueno, voy a continuar ahora con esta obra que se llama El entierro de Cristo. Hablando de la muerte, ¿no? Para Miguel Ángel, la muerte era un tema crucial, ustedes ya saben. He dicho Miguel Ángel por razones obvias, ¿no? Fíjense, miren lo que es esto. Esto es la obviedad, esto es de Caravaggio, esto es de Miguel Ángel. ¿Y esto de quién es? Y de Tiziano. Entonces, fíjense los caminos de estos diseños, de este gran diseño de Miguel Ángel, cómo ha ido apareciendo a lo largo de la historia. Y acá lo tenemos nuevamente en El entierro de Cristo de Caravaggio, que como verán ustedes tiene esa cita, digamos, esa alusión en un espacio totalmente distinto. Como les digo, Miguel Ángel habla de la muerte y para él es un tema crucial, pero es otra cosa distinta que lo que significa para Caravaggio, porque para Miguel Ángel la muerte es liberación del cuerpo, es sublimación. En cambio, para Caravaggio es tragedia y es el final inevitable. Nuevamente está colorismo, lo pictórico de esta obra y estas luces. Fíjense que es una luz blanca, es una luz casi, ¿cómo les diré? Como encandilante, lo blanco de la luz, como si fuese un reflector muy potente que está muy cerca y que genera estos contrastes altísimos entre las figuras principales y lo que se va hacia el fondo. Bueno, les voy a mostrar rápidamente esta obra. Esta es una obra rechazada. A Caravaggio le rechazan muchas obras porque les parecen demasiado tremendas a la curia, que es para quien él trabaja. Muchas veces por los personajes que son personajes, como les dije, del bajo fondo, y otras veces por el naturalismo que en algunos casos llega al tenebrismo, ¿no? Hemos visto a la Judith cortarle la cabeza a Holofernes y hay muchísimas pinturas de él de decapitados, ¿no? Pero este caso en particular les resultó demasiado naturalista y entonces fue rechazado. Es increíble, ¿no? Pero si ustedes miran cómo es esta composición, cómo es la atmósfera lumínica que Caravaggio logra transmitir y plasmar, también el estudio anatómico de las figuras y la incidencia de la luz sobre él, el movimiento de los paños, las composiciones rarísimas. Piensen ustedes lo que esta figura es. Esta es otra figura, otra imagen tremenda, otro cuadro tremendo de Caravaggio, que se llama La incredulidad de Santo Tomás. Resulta que Santo Tomás no cree que ese personaje sea el Cristo resucitado. Entonces Cristo lo que hace es mostrarle los estigmas y mostrarle la llaga, y le hace que le meta el dedo en la llaga, digamos, es algo espantoso. Es decir, aquí también ustedes pueden corroborar que de ninguna manera
Caravaggio va en busca de la belleza, ni de conformar al público, sino de mostrarle estas verdades con este verismo, en algunos casos hasta puntos casi insoportables, ¿no? Es como de una dureza increíble, ¿no? Bueno, él logra estas obras que son impactantes, son unas obras impactantes, y más que emotivas, son conmocionantes, son tremendamente conmocionantes, ¿no? Para Caravaggio, Dios no está en el cielo, sino que para Caravaggio Dios está entre los pobres, está entre los humildes. Los actos solemnes de Dios, en este caso, hemos visto que se dan en la taberna o en cualquier lugar, pero siempre es entre la tierra, entre los humildes. Bueno, si miramos esta composición, fíjense cómo gira esta composición en todas las direcciones, y en ese sentido abre la obra, la dispersa, ¿no? No es muy buena la foto, pero este fondo es un negro profundo que, como yo les comentaba anteriormente, cuando uno está frente a estas obras, en verdad da la sensación de que si uno estirara el brazo podría ingresar al interior del cuadro. Son muy espaciales y en ese sentido son muy impactantes, ¿no? Y además esos colores, esos negros que él usa, nunca son negro puro, sino que son unos colores, son un negro, pero hecho con otros colores, es decir, que es un negro cromático, no acromático. Y eso le da también un carácter pictórico, aunque muy a simple vista pareciera que es un fondo negro, pero no lo es un fondo profundo, porque es un fondo elaborado, con distintos pigmentos llevados a sus valores más bajos, ¿no? Bueno, hablando de que para él Dios no está en el cielo, sino que está en la tierra, y esto de que él dice que Dios está entre los humildes, resulta que sucede, como en este caso, que vemos, esta es la muerte de la Virgen, ¿no? En la muerte de la Virgen, en el que aparece la Virgen, bueno, yaciendo ahí, pero fíjense el vientre abultado, ¿no? Fíjense el vientre abultado. Esto sucede porque tiene un cuento también este cuadro. Todo lo demás ustedes ya lo están viendo, estas diagonales en las que se construye, estos grandes paños o telones de fondos rojos, ¿no? Drapeados con brillos, no sé qué. En el primer plano, la figura que se adelanta y que nos envuelve con su atmósfera. Pero el cuento de este cuadro, digamos, es que esta mujer muerta, que también lo rechazaron, esta pintura es otra de las rechazadas, porque esta mujer muerta parece que era una prostituta, que estaba embarazada, que se había muerto ahogada, y parece que ese cuerpo fue el modelo que tomó Caravaggio para hacer a la Virgen muerta. Entonces hubo, digamos, mucha repercusión tuvo el cuadro, y rechazo de verla a la Virgen como una mujer cualquiera. Él con su naturalismo no tiene como objetivo copiar o conocer la naturaleza, eso ya lo hemos dicho, sino que él se orienta al verismo, y él ha querido que sus personajes, aunque sean personajes antiguos, en este caso sería la Virgen, o en el caso del cuadro anterior sería Jesús y los apóstoles, ¿no? Él quería que fuesen reales. Las luces, las sombras colaboran en sus cuadros, no para suavizar o para endulzar los cuerpos, sino que esta luz cegadora que contrasta con las sombras tan profundas. Él plasma también en sus obras esta observación anatómica, y usa el claroscuro
de modo dramático. Ese uso del claroscuro así es al que se le denomina tenebrismo, que yo ya se los vengo nombrando. La técnica de Caravaggio es rápida, trabaja directamente sobre el lienzo, y eso también impacta, porque es toda la energía, la impronta directa sobre el paño, y eso agrega expresión, ¿no? Él ha hecho generalmente pinturas religiosas que escandalizaban a los clientes en su mayoría. La iglesia se interesa por esta vulgarización de los personajes, porque eso les va a hacer contrastar con aquellas austeridades propias del protestantismo. Aunque las consideraciones de la iglesia de su obra era algunas veces un poco oscilante, o la aceptaban felizmente y entusiasmadamente, o los rechazos eran absolutos. Les voy a mostrar esto, ya lo vieron, la flagelación, ya hicimos el análisis al principio del tema del barroco, pero les quería mostrar esta foto, donde se ve el tamaño real del cuadro. ¿Sí? El tamaño real del cuadro, fíjense la posición de la mujer que se acerca a verlo, como dubitativa, porque son muy impresionantes, son impactantes, y además las sensaciones de que vamos a ingresar a esa escena que está sucediendo mientras la estamos viendo. Ese impacto es más fácil de comprender viendo la tela en el tamaño, en escala, digamos, con un ser humano al lado, para que entiendan ustedes cómo es que esto es. Bueno, aquí está esta otra que también la vimos, no tengo una buena foto de su tamaño. Esta no tiene piernas ni continuidades así, pero también la sensación es como de estarla viendo a través de la ventana, y estar uno pegado a la ventana es muy impactante. Bueno, finalmente les voy a mostrar esta obra que se llama La Resurrección de Lázaro. La Resurrección de Lázaro es una obra que se echó a perder mucho la pintura, y entonces la luz, se puede ver esta luz así casi blanca y súper contrastada, como muy forzada, pero es interesante. La han restaurado últimamente y se ve un poco mejor, pero si ustedes se ponen a buscar van a ver que aún restaurada hay un montón de variables de color, así es que yo realmente no sé cuál sería el color original. Este parece demasiado dorado, pero sí se ve acá este ingreso de la luz divina, de la luz de Dios, que nuevamente señala con la mano. Ahora fíjense qué interesante, está la diagonal, un fondo que no sabemos a dónde va, las figuras son pictóricas, las luces contrastadas, todo lo que hemos dicho. El cuerpo de Lázaro, que está resucitando, está todavía echado a perder, ¿no? Está como putrefacto, y es rara la forma en que está resuelto. Pero fíjense cómo la luz le da a la mano de Lázaro, que está reaccionando a la vida, ¿no? Y esa luz se cruza, digamos, con la mano de Cristo, que lo está señalando. Es justo el momento en el que empieza a resucitar, es decir, que estas temporalidades de los cuadros de él están resueltas con la forma, y específicamente señaladas, marcadas con el color y la luz. Las repercusiones que tiene el arte de Caravaggio va a llegar a lugares muy lejanos, a pesar de que él era en sí un artista aislado en el marco del barroco, ¿no? Era aislado y además una persona con un carácter tremendo. Él era un personaje del bajo fondo. Él era un personaje del bajo fondo que, si le tenía que acuchillar a alguien, lo acuchillaba. De hecho, se tuvo que ir de Roma justamente porque asesinó a alguien y lo andaban persiguiendo para encarcelarlo, y él se escapó y siguió su vida en distintos lugares, porque siempre estaba involucrado en hechos de sangre, hechos de violencia.
pero como les digo, era aislado, pero él y es muy influyente en el arte barroco. Él va a incidir en cualquiera de los polos en que se incline la cultura barroca. En Holanda, por ejemplo, con Rembrandt, en Velázquez, él influye mucho al arte español, por ejemplo, de Velázquez o de Rivera también. Y el desarrollo de la pintura figurativa del barroco va a comenzar después de la muerte de Caravaggio, ¿sí? Rubens, por ejemplo, que tiene otro gusto, otra modalidad que es más vistosa, es más brillante, con efectos lumínicos y colorísticos un poco más livianos, admira a la obra de Caravaggio porque la obra de Caravaggio se propone como un polo ineludible del diálogo entre la realidad y lo ideal, entre la verdad y la imaginación. Eso es lo que tenía para mostrarles de Caravaggio.